FM 89.1, Radio Universidad. 6 menos cuarto de la tarde acá en toda la República Argentina, 14 grados la temperatura, por lo menos acá en La Matanza. Y bueno, las que no lo están pasando bien, más allá del COVID, porque se le suma otro problema también, son nuestros hermanos colombianos. Por eso vamos a hablar con Sebastián Cote, él es periodista del diario El Espectador y tiene la amabilidad de atendernos para contarnos qué es lo que está sucediendo y cómo es la situación hoy allá en Colombia. ¿Qué tal, Sebastián? Guille Toivero, Noelia Vanina y Jorge Chamorro te saludan acá de Argentina. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, sí. Buena tarde. Pues más o menos aquí en Colombia. Espero que se encuentren muy bien. Me agarran justo viendo un video. En este momento están intentando romper las barricadas que delimitan a las personas con el Congreso. Esa es, digamos, que la información de última hora ahora en Colombia. ¿Están intentando entrar al Congreso los manifestantes? ¿Eso me querés decir? Sí, están intentando romper las vallas que separan a la población civil del Congreso. No se sabe con qué intención, pero la información de última hora es que han atacado por lo menos la periferia del Congreso en Bogotá. Esto arrancó, Sebastián, por un impuesto, un tributo, ¿no? Que quería cobrar el presidente en plena pandemia. Más allá de que dieron marcha atrás con ese dictamen, las revueltas siguieron. Sí, o sea, tal cual usted lo dice, parece sacado casi de un chiste de poner una reforma tributaria en medio de la pandemia y cargarle los impuestos a la clase media que la está pasando muy mal desde marzo del año pasado. Entonces lo que parecía que era casi un suicidio de reforma, terminó siendo eso, nació muerta, se le cayó el domingo pasado y ustedes se preguntarán, pero bueno, si el domingo pasado se cae la reforma tributaria, ¿qué hacen los colombianos de nuevo en las calles? Ujú. Pues lo que hemos podido constatar, eh, hablando con organizaciones sociales y con convocantes al paro, es que hay un malestar que viene de años anteriores por distintas formas de represión, de violencia, de falta de garantías, de pobreza. Hay un sinnúmero de problemas que están cargando a los colombianos en sus espaldas desde hace años y que están poniendo en evidencia ahora mismo en las manifestaciones diarias. Sebastián, mucho gusto. Mi nombre es Jorge y te molesto. Básicamente, viste que los periodistas a veces solemos dar por sabido algo que el gran público muchas veces no lo tiene claro. Si sos tan amable, ¿nos podés resumir con 2, 3 puntos cuál es el origen y por qué las manifestaciones actuales? ¿Qué significa el paquete económico y verdaderamente cuáles son las causas de este tema? Hola, que no tengo retorno. Sí, no, te decía Jorge, Ya. el conductor del programa, si podés resumirnos en 2 o 3 puntos cuáles fueron principalmente los motivos por lo que está sucediendo esto en Colombia. Bueno, el primero que podría llamarse la gota que derramó el vaso fue la reforma tributaria fallida, que incluso le costó el puesto al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Esa digamos que puede ser como a grandes rasgos el gran detonante de lo que está sucediendo. Luego de eso vienen los problemas de antes. Nosotros estamos en un contexto muy grave social. A ustedes, por ejemplo, una cifra de pobreza de 42,5% seguramente es de alarma. Y además de esos 21 millones de pobres que hoy hay en Colombia, 7,4 millones son en extrema pobreza. Es decir, no estamos hablando de un país que esté en las mejores condiciones y que ha arrastrado problemas durante años. Nosotros alcanzamos a tener en enero un desempleo del 19%, es decir, que si 5 amigos se sentaban en una mesa a hablar sobre un partido, uno de ellos Ujú. no tenía trabajo y tras del hecho, otro tenía un trabajo informal en donde no le pagaban las garantías sociales suficientes, salud, pensión, Ujú. cesantías. Entonces, como segundo punto podría ser el panorama grave, la situación social y económica que ha atravesado el pueblo colombiano. Y tercero, y es lo que se ha denunciado desde las organizaciones sociales, un constante
ciclo de violencia en Colombia, del cual no hemos podido despertar durante décadas y del cual no le han puesto atención, como que han intentado maquillar lo que sucede, pero la situación en territorios rurales es muy grave Ujú. y todavía hay paramilitarismo, no hay garantías para el desarrollo del acuerdo de paz. Y fíjese que todo eso mezclado lo único que puede dar como resultado son manifestaciones y en este momento nos tocó protagonizarlas a nosotros, así como le pasó a Chile, así como ha sucedido en otras partes del mundo, y creo que es una mezcla de muchos aspectos que no se han podido solucionar. Tengo entendido que el presidente Iván Duque anunció la creación de una mesa de diálogo nacional, ¿no? Que va a incluir a todos los sectores y actores del país. ¿Ya lo anunciaron eso? Pues hasta ayer, justamente la oposición denunció en medios de comunicación que no los habían tenido en cuenta para esos diálogos. Ujú. Entonces, no sé qué tipo de garantías pueda tener la nueva reforma tributaria si los convocantes al paro nacional no son escuchados. Claro. Sebastián, ¿cómo crees que va, obviamente no haciendo futurología ni adivinando, pero cómo crees que puede llegar a solucionarse esto? Si hay una solución posible o si esto va a desmadrarse aún más. Yo creo que aquí lo que se está gestando es un ambiente político de cara a las elecciones de 2022. Entiendo que desde los diferentes sectores políticos en disputa se está parcializando aún más una sociedad que ya venía dividida en dos desde los acuerdos de paz. Ujú. Algo que nos pareció muy grave fue habernos dejado la responsabilidad de decir sí o no al acuerdo de paz. Nos ponían en una posición de enemigo y enemigo. Eso pasó en 2016. Y desde entonces esas son las pugnas y las batallas políticas del pan de cada día en Colombia. Ujú. Entonces, lo que viene ahora es un fuerte discurso por los partidos de oposición por avivar estas marchas y esta protesta y Claro. avivar estos cambios. Y por su parte hay un discurso del partido de gobierno de protejamos a nuestras fuerzas militares, protejamos la institucionalidad. Entonces yo creo que vamos a seguir en una disputa, fuerte disputa política, un fuerte discurso y sobre todo una propaganda política impresionante de aquí a junio de 2022 que inician las nuevas elecciones. Ujú. Entonces, la verdad, no le veo salida, incluso teniendo en cuenta la militarización de las calles, que yo sé que para países donde se han denunciado graves violaciones a derechos humanos como Chile y Argentina es de llamar la atención, pero Colombia, quiero decirles, es algo normalizado. Nosotros desde que nacimos tenemos un militar en cada esquina. Claro. Yo no creo que ustedes agarren su carro y se vayan a otra provincia y lo que encuentren sean soldados por las carreteras con el arma y el fusil frente a ustedes. No creo que eso sea de la normalidad de otros países en la América Latina, pero eso pasa acá. Ujú. Entonces creo que el gobierno se está amparando de eso para normalizar la militarización de las calles. Sebastián, el presidente iba a viajar a la reunión de la derecha en Miami, ¿no? ¿Se quedó en Colombia o viajó finalmente? No, eso se cayó tras la denuncia mediática. Son cosas que pasan, son cosas que son inéditas en Colombia. Y algo que yo quiero llamar la atención sobre el presidente y que me parece muy grave Sí. es la forma con eufemismos intenta maquillar lo que sucede en el país. Hace 3 días hablaba de, abro comillas, asistencia militar. Y cuando yo digo asistencia militar, realmente por entre líneas quiero decir que voy a militarizar las calles del país. Entonces son ese tipo de cosas con los que los ciudadanos no están contentos. Incluso la reforma tributaria no fue expedida así, fue expedida como ley de solidaridad sostenible. Ujú. ¿Esto está extendido en todo Colombia o hay focos diversos por todos lados? Hay focos en Cali, en Bogotá. De Ujú. hecho, las primeras cifras oficiales, entre comillas, salen justamente de Cali mostrándolo como el epicentro de los homicidios en las protestas. Se está hablando ya de 31 muertos como balance eh, anticipado, faltan 2 días de registros, pero se habla ya de 31 muertos oficiales. Dios mío.
¿Cómo están sanitariamente con el tema de la vacuna, del COVID? Colombia va a paso tortuga con su plan nacional de vacunación. Tuvo serias dificultades para negociar sus vacunas. En un momento incluso se habló de que se le habían caído y todo, o sea, algo de extrema necesidad que se le haya caído cargamentos. Es difícil de describir. Nosotros tenemos entendido que en Argentina empezó su plan nacional de vacunación en enero y países como México lo iniciaron en diciembre. Nosotros hasta marzo aplicamos, pero finales de marzo aplicamos nuestra primera vacuna y hasta el momento solo hay 3 millones de vacunados. Y eso es muy grave teniendo en cuenta que si se quiere alcanzar la inmunidad rebaño, recién la alcanzaríamos en noviembre o diciembre, a este paso. La última que te hago y agradeciéndote el tiempo que nos diste, Sebastián. ¿Pensás que el gobierno puede caer? Lo dudo porque el discurso de las fuerzas militares está muy arraigado al partido de gobierno. Es un partido que históricamente ha apoyado a las fuerzas militares y ustedes saben que para que haya un golpe se necesita de las armas y aquí tanto militares como fuerza pública están del lado del gobierno, sin duda. Te mando un abrazo grande y bueno, que sea lo mejor para toda Colombia. Sebastián, gracias por el tiempo. Igualmente, un abrazo y de nuevo les doy las gracias por mostrar estos hechos de violencia en Colombia. Quiero decirles que organizaciones de derechos humanos hablan de 1.443 casos de violencia policial, una cifra muy elevada de la sacada oficialmente. Y algo que está sucediendo también muy triste es la violencia sexual. Ya tenemos 10 casos registrados por parte de la fuerza pública. Tremendo. Gran abrazo, Sebastián, y gracias. Igualmente, chao. Sebastián Cote, él es periodista del diario El Espectador de Colombia y nos contaba lo que lamentablemente reflejan las noticias que llegan acá, que ya hay 31 muertos en Colombia por estas protestas y que continúa la violencia ejerciéndose en las calles. Y ahora están intentando entrar al Congreso. Bueno, esperemos que las cosas no pasen a mayores. ¿Sabés a qué me hace acordar, Guille, esto? Acá del 2001. Bien, acá el 2001 y al 90-91 el Caracazo que dio después, que dio motivo después a Chávez. Sí, cierto. No sé si hay ahí alguien así, pero en general de estas crisis algo sale. El tema es para dónde. Claro. Acá por lo que decía Sebastián, si nos guiamos, Jorge, por lo que decía... ¿Ustedes lo podían escuchar bien? Porque él evidentemente yo no... perfecto. Yo perfecto. Sí. Escuchaba. Por lo que él decía, está muy militarizado todo, ¿no? Claro, En Caracas no estaba así. Bueno, de hecho, sale el comandante Chávez, sale de una revuelta así, ¿no? Pero me parece que acá las fuerzas militares, por lo que nos dio a entender Sebastián, están respondiendo a fuerzas, te lo voy a decir para que no se den cuenta, de la CIA, ¿no? Sí, tal cual. Sí, como veníamos hablando, todo esto se juega en la cancha del neoliberalismo. Tal cual. Bueno, hacemos una tanda y después seguimos, ¿les parece? Por supuesto. Excelente. Vamos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.